En la Ciudad de México, siendo el día 21 de julio del 2026, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 18, con sede en el Reclusorio Norte, a efecto de celebrar la audiencia inicial dentro de la carpeta judicial 009-1473-2026, que se sigue en contra de Jackson Neil Ward, por el hecho que la ley señala como el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. El juez que preside la audiencia es el maestro Juan Antonio Valeriano Oliveros. Gracias. Con los datos aportados por la licenciada auxiliar de sala, declaro abierta la presente audiencia. Para efecto de publicidad, ¿se identifica, por favor, el agente del Ministerio Público? Buenas noches, licenciado Michelle Arco Muñoz, agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Delito de Narcomenudeo, con número cédula final 159-688. Gracias. Por la defensa. Buenas noches, su señoría, licenciada Elisa Esteves Laguna, defensora pública, número de cédula 2957-962. ¿Me acompaña? Muy buenas noches, señoría, de todos los presentes. Licenciado Cristian Molina Domínguez, intérprete traductor en idioma inglés, designado por el tribunal para asistir en esta audiencia al imputado. A mi lado, your name, please. Jason Neil Guard. Buenas noches. ¿Está de acuerdo que la licenciada Elisa sea su defensora pública? ¿Sí? Que hable más fuerte. ¿Acepta el cargo, licenciada? Acepto y protesto, su señoría. De unos datos personales que sigan en reserva o sean públicos. Ya le había preguntado, señoría, y a recomendación también de su abogada, los puso en reserva. Okay. Entonces, me informan que es de nacionalidad australiana. Entonces, le puede decir que un derecho que tiene es que tenga la asistencia consular, o puede renunciar a esa asistencia consular. Yeah, Just for today, of course. I don't really. Oh, no Does not worries. say anything. I can explain you so many times as you want. The Mexican law give you some rights. One of these rights is consular assistance to help you the whole process. For this hearing, and just for this hearing, to quit that right. Because that's right. Yeah. It's she said, please quit that right just for this hearing because it doesn't mean it's easy for you. Okay. So would you mind to say? Okay. ¿Sí? Sí, su señoría, renuncia a ese derecho. Okay. The future. ¿Ya le hizo de conocimiento? Le pregunta si ya le hizo del conocimiento los derechos que tiene para esta audiencia la defensa. Sí, su señoría, ya se los hice de conocimiento. I don't really plan on getting consular assistance at all, but You don't want the whole process. I think that you're refusing to help you. okay. I'm done with that question, if that is okay, Your Honor. I've said what I've had to say now. Dice que no quiere continuar con esa pregunta, que no necesita la asistencia consular. Ok. Bueno, entonces, la primera etapa es la de control de detención. ¿Va a tener controversia, licenciada? No, Elisa? su señoría. ¿Qué hipótesis de flagrancia está manejando? Artículo 146, fracción primera, y flagrancia pura. ¿Y cuándo inicia su carpeta de investigación? La iniciamos el día 18 de julio del año 2026.
La hora, La hora del hecho, no de la que inicia su carpeta. la hora de inicio de la carpeta fue a las 23 horas con 7 minutos. ¿A qué hora se ha puesto a disposición de este tribunal? Es puesto a disposición de esta Casa de Justicia a las 20 de julio a las 16:50 horas. ¿Qué horas, perdón? 16 horas con 50 minutos. ¿Quién hace la denuncia? La denuncia la formulan los elementos capturistas Mauricio Cruz Jiménez y Eddie Gerson Amezcua Noria. Permítame un ratito. Claro. Mauricio Cruz Jiménez, ¿y quién más? Jiménez, Eddie Gerson, Edith, Eddie, Elier, Eddie, ajá, Gerson Amezcua Noria. Son oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vestidos de civil. gracias. Entonces, tomando en consideración que no hay controversia en cuanto al control de detención, nos hace el señalamiento el agente del Ministerio Público, la hipótesis de flagrancia prevista en el artículo 146, fracción primera, es decir, en el momento de estar cometiendo un delito, y hace referencia a que inicia la carpeta de investigación el día 18 de julio del 2026 a las 23 horas con 7 minutos y es puesto a disposición de este tribunal el día 20 de julio del 2026 a las 16 horas con 50 minutos, de lo cual se advierte que no se excede del plazo máximo que tiene de 48 horas para retener a una persona. Y el último requisito que hay que verificar en esta etapa es el requisito de procedibilidad. De acuerdo con la clasificación jurídica, que bueno, es un delito contra la salud, es un delito que se persigue de oficio y realizan la denuncia los policías remitentes Mauricio Cruz Jiménez y Elier Gerson Amezcua Noria. Entonces, vamos a calificar de legal la detención y la retención del hoy investigado Jasonil Ward al haber dado cumplimiento al Ministerio Público a lo que establece el artículo 16 constitucional, párrafos quinto, séptimo y décimo, 146, fracción primera, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como consecuencia de lo anterior, va a permanecer en calidad de detenido durante la presente audiencia hasta en tanto se resuelva su situación jurídica. Entonces, ¿va a formular imputación? Sí. Gracias. Entonces, por favor, le puedo decir que tome atención en lo que va a comunicar el agente del Ministerio Público. Le va a formular imputación, qué hecho le está imputando, una clasificación jurídica y quiénes son las personas que deponen en su contra. Sí, adelante, por favor. Lo dice poco para que le vaya traduciendo, por favor. Sí. Lento. Los oficiales que deponen en su contra son los oficiales Mauricio Cruz Jiménez, Eddie Gerson Amezcua Noria. El delito por el que se le está realizando una investigación es el conocido como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de posesión con fines de comercio. Este está establecido en el numeral 476 de la Ley General de Salud, del que establece que poseer algún narcótico de los señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comercializarse. Así como también a él se le encontró, conforme al artículo 473, dentro de su tenencia material, el narcótico denominado, el estupefaciente denominado, conforme al artículo 234, cannabis sativa, del cual la dosis que se le encontró
excede del artículo 479 de la Ley General de Salud. Este artículo prevé una dosis máxima de 5 gramos, el cual excedió el hoy imputado. La sanción de este ilícito es de 3 a 6 años de prisión. Y a su vez la conducta se relaciona conforme el Código Penal, su artículo 15, hipótesis de acción, 17, fracción segunda, delito permanente, 18, párrafo primero, que es una acción dolosa, en su hipótesis del párrafo segundo, conoce y quiere, con su artículo 22, fracción primera, lo realizó por sí mismo, autor material, y es el caso que estos hechos ocurren sobre la acera oriente del Camellón, ubicado en Avenida Ferrocarril Cuernavaca, a la altura de Avenida Horacio, Colonia Polanco, segunda sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, el día 18 de julio de esta anualidad, del que derivado de que 2 elementos de la policía, Mauricio Cruz Jiménez y Eddie Gerson Amezcua Noria, realizaban funciones a bordo de una autopatrulla marca Ford, tipo Explorer, color blanco, con azul, placas de circulación MX 241D4 de la Ciudad de México, conducida por Eddie Gerson y el oficial Mauricio Cruz. Él iba como copiloto. Realizan estas actividades en el lugar antes referido, y es que a las 21 horas con 20 minutos, al recorrer sobre Avenida Ferrocarril de Cuernavaca, en el primer carril de izquierda a derecha, a una velocidad de 5 kilómetros, el diverso agente policial Mauricio se percata que a esa altura de Avenida Ferrocarril, debido a la excelente luminaria eléctrica, ve a una persona vestida de gorra negra, chamarra negra, pantalón beige, y la cual sujetaba con su mano izquierda de sus asas una bolsa de plástico color negro. Le llama la atención que el hoy investigado Jason Neil Ward tiene su vista dirigida hacia el poniente, saca con su mano derecha de la bolsa negra que sujetaba con la izquierda unas bolsitas translúcidas que a simple vista contenían vegetal verde, y se las mostró a un masculino que vestía playera manga corta y pantalón de mezclilla azul, el cual iba pasando frente a él como a medio metro de distancia en dirección al sur. Este masculino vestía de playera blanca, pantalón de mezclilla azul, camina muy apresurado en dirección al sur, moviendo su mano derecha de lado a lado en sentido negativo. En ese instante el agente Mauricio le pregunta a su diverso compañero
que de lo que se había percatado, a lo que le refiere su compañero, que efectivamente había visto que Jason Neil Ward ofreció una bolsa de vegetal verde al masculino que pasaba por el lugar. Al observar dicha acción, los oficiales, al estar en presencia de un delito contra la salud en su modalidad narcomenudeo, por la excelente luz y la experiencia, proceden a detener la marcha de la patrulla, descienden de la misma unidad, ya que para entonces ya estaban más cerca de lo imputado, se identifican como elementos de la Secretaría, y es el caso que el señor Jason muestra sorpresa. En su rostro guarda bolsitas transparentes con vegetal verde que aún tenía en su mano derecha, y dentro de la bolsa negra que tenía en la mano izquierda. Y le refiere a los oficiales: Bloody Count. Al percibir que su acento era de otra nacionalidad, el agente le preguntó de dónde era originario, a lo cual Jason Neil Ward refiere: Bloody Count, I am from Australia, por lo que se puede presumir que es de nacionalidad australiana. El señor Jason se intenta dar a la fuga, da 3 o 4 pasos en dirección al sur. Sin embargo, el agente Mauricio lo logra detener, le dice que se calme, a lo que Jason vuelve a repetir: I am from Australia. A lo que el agente le pidió que se tranquilizara y lo dejara hacer su trabajo, limitándose el señor Jason a mover su cabeza de lado a lado diciendo no. El agente le refiere lo que momentos vio antes, es decir, el ofrecimiento que realizó Jason hacia una persona transeúnte y la negativa de este. El oficial Mauricio se dirige con Jason, le quita de su mano izquierda la bolsa negra, a lo que el sujeto le dice al oficial: Mexican Bean. Al inspeccionar, la bolsa negra contenía diversas bolsas transparentes con vegetal verde, las cuales se extrae y tiene son 50 bolsitas de plástico translúcido con letras y dibujos en color verde y azul, las cuales tienen color, deshidratación de la marihuana, de una medida de 11 centímetros por 7, y mismas que se refieren que son las que antes momentos Jason ofrece al transeúnte. Estas bolsitas resultan ser a la postre 899.2 gramos de cannabis sativa. Esto ante el perito en materia de química Jorge Felipe Arguín Rosas. También le encuentran en la bolsa lateral derecha, pero de su chamarra, localizan una navaja metálica. Esta es de color negro con manchas hemáticas, la cual coloca en la bolsa de plástico transparente para evitar su pérdida y la registra en la cadena de custodia como el primer indicio físico. Posteriormente, en la misma revisión, le encuentran en la bolsa lateral derecha de su chamarra un billete de 100 pesos. Lo embalan y lo manejan como el indicio físico número 2. También en la misma bolsa lateral de su chamarra localizan un pasaporte de Australia a nombre de Jason Neil Ward, el cual coloca en una bolsa de plástico transparente y se registra como el indicio 3 físico. Proceden a su detención a las 21 horas con 25 minutos, siendo estos los hechos por los que se formula la imputación. Las personas que declaran pues, son los oficiales que ya dijo, ¿no? Así es. ¿Tiene alguna prisión de aclaración? No, su señoría.
¿Le puedo preguntar si comprendió cuáles son los hechos que está imputando el Ministerio Público? Oh, yeah. No, I don't. I understand it? Yeah. No, I don't. Prosecutor. No, I don't. Now it's, do you understand what A ver. a drug? Not is this cut with drug? I just want. Nada más dígale. I'm not saying anything. I don't want to say anything. Dice que no. Su señoría, mi representado dice que no quiere decir nada. O sea, ya se le dijo la diferencia entre entender y aceptar. Pues es que no quiere decir nada. Que pues tenemos por hecha su manifestación, porque no Eso lo podemos sí. obligar a que diga otra cosa. Sí. Entonces, ¿tiene alguna otra petición? Sí, solicitud de vinculación al proceso y únicamente que se tuviera por reproducido aspecto fáctico, jurídico y se dieran nada más los datos de prueba y una sencilla y una mera precisión respecto a esa petición. Solamente. ¿Alguna oposición? No, su señoría. Lo tenemos por reproducido hecho, clasificación jurídica de los datos de prueba que fueron materia de control de detención. Y le doy luz a la voz. Claro, los datos de prueba para sustentar esta vinculación al proceso es un informe policial homologado suscrito por los policías Eddie Gerson Amezcua y Mauricio Cruz Jiménez, donde se pone a disposición la navaja, el indicio narcótico y el numerario. Posteriormente seguimos con 2 entrevistas de los oficiales Mauricio Cruz Jiménez, Eddie Gerson, Amezcua Noria. Seguimos con un dictamen de química, elaborado el 19 de julio de 2026 por el perito químico Jorge Felipe Arreguín Rosas, del que refiere que son 899.2 gramos de cannabis sativa. También se cuenta con una inspección de evidencias del 19 de julio de 2026. Esta es por los indicios encontrados, que es el químico, el numerario y la navaja, la cual fue realizada por la Policía de Investigación Yoshira Miyoko Mesa Rivera el 19 de julio. Otro dato más de prueba son fijaciones fotográficas por el perito Ana Shelja Leiva Pérez, de fecha 19 de julio de 2026, quien realiza 30 fijaciones en total de 30 fijaciones fotográficas. They rejected the next. Y un último dato es el dictamen en materia de documentoscopía respecto del numerario, del cual refiere el perito Genaro Mesa López en fecha 19 de julio de la anualidad, que el numerario es auténtico. Y el último aspecto que refiere a esta representación social es conforme al artículo 316 en su fracción cuarta, que no hay causas de exclusión o excluyentes del delito. ¿Sería cuánto, señoría? Rejected as soon as I walked in. Yeah. I said no, and then you said they rejected it. Yeah, they really. Le dicen que para que resuelva su situación jurídica que sea hoy, ¿no?
Sí, su señoría, nada más déjenme decirlo. Right now. Yeah. I'm not agreeing with anything. And I just wanted to say, can I talk to the judge through here? Or Es- is that okay? Is that okay? Sí. Yeah. So I was wearing a brown pack, Que le traduzca. a brown hiking pack. No hable tan cerca. Please. I just want to, Just rock. You can touch the microphone. I just wanted to make it clear that I was wearing a brown hiking pack No. with a black rain cover, with 3 pairs of shoes and No se oye. documents. Di- Stop it. Es que estás hablando muy cerca. It's okay. Can I Distan- wasn't finished a ver. talking. Much noise. Distancia. No, Así but como you yo can talk, hablo. but you have to Yes, remind I don't some think it distance has Un momento. because you're talking too close to the mic. Okay, Dígale, I wasn't finished dígale. talking. I just want to say one thing. Yeah, Dígale. continue talking, it's but not working. just a bit. No, yeah, it's working. Just you need to. Yeah. You don't have to touch. No. Please do not I touch. just want to make sure that on so he can hear me. Yeah, no. You, Is the mic on? No. It's not on. just So I was just wearing a brown pack, hiking pack, with a black rain cover. Yeah, I know, I Escucha get it. primero. Escúchalo I primero. don't understand. I'm trying to just say what I was wearing Pero on the sí, night. I pero don't agree to any of escucha. it. yeah. Dile. Please, Prim- just- para You hablar. can No, do no, that in you- a second. I'm not even complaining. Are you No, serious? you can say Tantito. just give this. So I was distance. wearing a brown pack. Is that too close? With a black rain cover. Ahí se oye bien. Is it still on? Because I can't hear it. No, Yeah. no. Escucha. Sí A se escucha, brown pero él hiking cree que pack no. with a black rain cover, 3 pairs of Señoría, un shoes, receso. clothing, Por favor. and a bunch of documents and United States documents. That is all. Okay, let me Perito. translate. I know it. Cerrando la grabación, tiene el uso de la voz, señoría. Gracias. Entonces nos comentaba el perito traductor que da respuestas diferentes a lo que se le pregunta, como que no está en el contexto de esta audiencia. Correcto, señoría. Gracias. Entonces vamos a hacer ese ajuste para que la defensa nos diga en qué momento quiere que resolvamos la situación jurídica de su representado. En este momento, su señoría. Entonces entraremos a debate de vinculación. Adelante, por favor. Ah, sí, su señoría. Solamente señalaría que considero que no debe de ser vinculado a proceso mi representado en virtud de que no hay razonabilidad en las entrevistas que señalan los policías. Dicen que observan cuando iban circulando a 5 kilómetros por hora y que vieron esto ya a una hora que es tarde. Por lo tanto, considero que no pudieron haber visto que les haya dicho una palabra de... creo que es una palabra en inglés, o sea, no tiene tampoco lógica, ni mucho menos que hubiera tratado de entablar una comunicación con la persona que dicen que pasó, más cuando estamos viendo que el señor, pues, como que no habla español, más bien no habla español, sería todo. Gracias. Bueno, cuento con la información suficiente para resolver. Cierro debate. En este momento vamos a resolver la situación jurídica del señor. Bueno, esta determinación va a tener fecha del día de hoy, 21 de julio del 2026. Y vamos a resolver la situación jurídica del hoy imputado Jason Neil Ward, por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de posesión con fines de comercio, que nos ha señalado el agente del Ministerio Público.
Entonces, tenemos que verificar 4 requisitos en esta etapa. El primer requisito es la hipótesis de flagrancia. Bueno, el primer requisito es que el Ministerio Público le haya formulado imputación, lo cual ya pudimos verificar en esta audiencia. Como segundo requisito, que el hoy imputado haya tenido la oportunidad de declarar en relación a esa imputación, quien hace referencia a que no entiende, no quiere decir nada, hace referencia a otras cosas. Y el tercer requisito consiste en que de los antecedentes de investigación que ha expuesto el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Requisito que en concepto de este juzgador hasta este momento no se encuentra acreditado. En atención a las siguientes consideraciones. Se cuenta con las entrevistas de los policías remitentes Mauricio Cruz Jiménez y Elier Gerson Amezcua Noria, quien sustancialmente hacen referencia a que estaban realizando sus labores policíacas el día 18 de julio del 2026. Esto lo hacían a bordo de una patrulla de la marca Ford tipo Explorer color blanco con azul, placas de circulación MX 241 D4 de la Ciudad de México, conducida por Elier Gerson, y iba como copiloto Mauricio Cruz Jiménez. Realizan estas actividades en la calle o avenida Ferrocarril de Cuernavaca, en el primer carril de izquierda a derecha a una velocidad de 5 kilómetros, y se percatan que debido a la excelente luminaria eléctrica que hay en el lugar, se percatan de la presencia de una persona que señalan que llevaba una bolsa con asas de plástico de color negro, lo que llama la atención, ya que tiene a la vista a esta persona, quien se dirige hacia el poniente, saca con su mano derecha de la bolsa negra que sujetaba con ambas manos unas bolsas con vegetal verde y se las ofrece a una persona que pasa junto a él. Dan las características de esta persona. Y esta persona camina apresurado en dirección al sur, moviendo su mano derecha del lado derecho en el sentido negativo. En ese instante, el agente Mauricio le pregunta a su compañero si se había percatado de lo que había visto. Le dice que efectivamente había visto cómo el imputado ofreció una bolsa con vegetal verde al masculino que pasaba por el lugar. Dicha acción, los oficiales, al ver que estaban en presencia de un delito contra la salud, es que detienen la marcha de su patrulla, descienden de la misma, ya que para entonces ya estaban más cerca del imputado, se identifican como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es el caso que el señor Jackson muestra sorpresa en su rostro, que guarda las bolsitas transparentes con vegetal verde que aún tenía en su mano derecha, y dentro de la bolsa negra que tenía en su mano izquierda, y le refiere a los oficiales, al percibir un acento que era de otra nacionalidad, el agente le preguntó que dónde era originario. Jason le refiere que es de Australia, por lo que puede presumir que es de nacionalidad australiana. El señor Jackson se intenta dar la fuga, da 3 o 4 pasos, sin embargo logran asegurarlo y le quitan de la mano izquierda la bolsa negra, a lo que el sujeto les dice que van a inspeccionarlo, van a inspeccionar esa bolsa negra, y al tener a la vista se percatan que hay varias bolsitas con vegetal verde y seco, y a la postre se determina que se trata de cannabis sativa con un peso de 899.2 gramos de cannabis sativa. Por tal motivo es que proceden a hacer la detención y lo ponen a disposición del agente del Ministerio Público. Además le encuentran en la chamarra una navaja metálica,
así como la cantidad de 100 pesos, lo embalan y bueno, lo ponen a disposición. Esta entrevista de los policías remitentes se advierte que no hay razonabilidad en esa entrevista, tomando en consideración que no resulta verosímil en primer momento que por la hora, que ya es la hora de la noche, y que se pudieran percatar cómo el hoy imputado está ofreciendo esas bolsitas a una persona que pasa por el lugar, cuando podemos advertir que pues no habla español, o sea, no habla español, no entiende el español. Entonces, ¿cómo van a andar ofreciendo bolsas o esas bolsitas de marihuana a las personas si no habla español? Entonces no existe razonabilidad en el dicho de los hoy policías remitentes, Mauricio Cruz Jiménez y Edier Gerson Amezcua Noria. Además, también es importante señalar, no nos dijeron si estos policías también hablan inglés para poder tener una comunicación con el señor Jason. Entonces, insisto, no hay razonabilidad en esta circunstancia. Desafortunadamente, luego los policías detienen a las personas. En el caso que nos ocupa, advierto que porque consideran que luego son personas en situación de calle y podemos advertir, y lo hago con todo respeto, podemos advertir que es una persona que no tiene, que al parecer está en situación de calle, no lo sabemos. Pero resulta también poco verosímil que estas personas que están en situación de calle vayan a comprar este narcótico y todavía lo anden ofreciendo de manera gratuita. O sea, eso no resulta lógico. Entonces, aun cuando se cuenta con su informe policial homologado, pues es lo que dicen los policías. También nos señaló el agente del Ministerio Público una opinión en materia de química a cargo de Jorge Felipe Arreguín Rosas, quien señala que las bolsitas con marihuana, concluye que se trata de marihuana con un peso de 899.2 gramos. Nos da la certeza sobre la existencia de esas 50 bolsitas, pero no de que los hechos hayan sucedido como se los refirieron los policías remitentes. Hay una inspección de evidencias a cargo de Mesa Rivera, del indicio químico, del numerario y de la navaja, pero se insiste, no crea certeza el dicho de los policías. También en cuanto a las fijaciones fotográficas de Ana Leiva, 30 fijaciones fotográficas de estos indicios nos dan certeza sobre su existencia, pero no de cómo se desarrolló la mecánica del hecho que se le está imputando. Y el dictamen en materia de documentoscopia nos crea certeza sobre el billete que es auténtico, que se le encontró de 100 pesos, pero eso no implica que los hechos hayan sucedido como lo refiere los policías. Entonces, en concepto de este juzgador, hay una insuficiencia de pruebas para poder acreditar hasta este momento el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de posesión con fines de comercio, y por lo tanto vamos a emitir un auto de no vinculación a proceso y vamos a ordenar su libertad en este momento. Entonces, resuelvo lo siguiente: con fundamento en lo que establece el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dicta un auto de no vinculación a proceso a favor de Jason Neil Ward, ante la incomprobación del hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de posesión con fines de comercio cometido en agravio de la sociedad. Se tienen por notificadas a las partes que intervienen en la presente audiencia, se les hace el conocimiento que cuentan con el término de 3 días para interponer recurso de apelación en caso de no estar conformes con la misma. ¿Tiene alguna petición, agente del Ministerio Público? Copia de audio y video se autoriza a los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía del Delito Narcomenudeo. ¿Sería cuánto? De igual forma, su señoría. Traductor o el perito, ¿alguna duda, alguna petición? Solamente si se puede expedir en mi nombre constancia de asistencia, por favor. Claro que sí, con gusto. Gracias. Dígale si tiene alguna duda. Do you have any direct question? Anything to say?
I was asking the judge that. The judge is asking if you want to say something. Yeah. No tiene dudas, su señoría ya dijo que no tiene dudas. Gracias. Entonces, encargada de sala, se ordena la expedición de las copias requeridas por las partes y gírense los oficios correspondientes, y a no existir alguna otra petición, declaro cerrada esta audiencia. Que tengan buena noche. Finaliza grabación, nos ponemos de